Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Y vamos a estar viendo del versículo 6 hasta el final, pero solamente vamos a leer del versículo 13 al 17. Isaías 44, vamos a leer del versículo 13 al 17. Isaías 44, versículo 13 dice: el carpintero tiende la regla, lo traza con el marcador, lo hace con los cinceles y lo traza con el compás, y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Se corta cedros y toma roble o encima, que se hace fuerte entre los árboles del bosque, planta pino que crezca con la lluvia. Luego el hombre se sirve de él para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece los panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Hace un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de su sobrante un dios, su escultura, se arrodilla delante de ella y la adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Vamos a orar. Señor, esta tarde te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra nos recuerdes que no hay Dios fuera de ti. Y a la misma vez nos muestras tu soberanía, lo necio que es la idolatría, y cómo obras providencialmente, como decía mi hermano, para poner y quitar gobernantes y beneficiar a tu iglesia, que todo viene de tu mano paternal. Y más que nada, muéstranos a Jesús en todo eso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este mes acaban de concluir las elecciones presidenciales de nuestra nación, Estados Unidos, y fueron unas elecciones bastante intensas, pero por la gracia de Dios no ganaron los demócratas, no ganó el partido de la muerte. Y ahora los cristianos tenemos por lo menos 4 años para vivir en cierta paz política. Y creo que una pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia es: ¿qué haremos los próximos 4 años? ¿Cómo trabajaremos para discipular a las naciones? ¿Cómo trabajaremos para avanzar el reino de Dios en San Diego? Y en nuestro pasaje de hoy vemos algo similar, pues Isaías profetiza que en el futuro habría cambios políticos en el mundo que beneficiarían a Israel. Pues Isaías anuncia que Dios levantará un rey llamado Ciro que librará a Israel del cautiverio político en Babilonia. El título del sermón es Ciro, un pastor y un Mesías. Ciro, un pastor y un Mesías. Y esto lo veremos en 2 puntos. Punto número 1, fuera de mí no hay Dios. Y punto número 2, Ciro, el pastor y Mesías de Dios. Punto número 1, fuera de mí no hay Dios. Noten el versículo 6, Isaías 44, noten el versículo 6 conmigo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí, al igual que en Apocalipsis, Dios establece que Él es el primero y el último. En Apocalipsis, Jesús es descrito también como el Alfa y el Omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Es decir, el Dios trino es eterno y fuera de Él no hay Dios. Y esto Dios lo dice una vez más para mostrar la estupidez de la idolatría. Hermanos, ¿cuánto conoces al Dios trino de la Biblia? ¿Cuánto conoces la doctrina de Dios Padre? ¿Cuánto conoces la doctrina de Dios el Hijo? ¿Cuánto conoces la doctrina del Espíritu quien procede del Padre y del Hijo? Y no estoy diciendo que tienes que ser un teólogo, pero simplemente al escuchar, por ejemplo, la doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hacemos en la iglesia, medita en estas doctrinas y dale gloria a nuestro Dios trino, porque fuera de Él no hay
Dios. Versículos 7 y 8. ¿Y quién llamará como yo y declarará esto y lo ordenará por mí? Desde que establecí el pueblo antiguo, les anuncié lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios fuera de mí? Y no hay otra roca, no conozco ninguna. Aquí una vez más Jehová reta a los ídolos de las naciones dentro de la corte divina para mostrar lo necio que es confiar en los ídolos. Y una vez más Dios le dice a los ídolos que si son verdaderamente de Dios, Él los reta a que anuncien el futuro antes de que suceda como Él lo hace. Y en este contexto, el futuro que Jehová anuncia como prueba de que es el único Dios verdadero es que Israel un día será llevada al cautiverio en Babilonia por causa de su idolatría, pero también anuncia que antes de que pase, que Dios levantará a un gobernante, a un rey de Medo-Persia, que librará al pueblo de Dios y los ayudará a reedificar el templo en Jerusalén. Y todo esto es 150 años antes de que suceda. Ahora, quiero que noten cómo Dios se burla de la idolatría. Noten conmigo el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y sus testigos son ellos mismos. No ven ni entienden por lo que serán avergonzados. Ya Dios aquí dice que todo aquel que construye ídolos son necios y quedarán avergonzados por confiar en ellos. Pues ni la más hermosa imagen de su Dios con D chica vale algo. Incluso la misma idolatría que practican, aunque es decorada muy hermosa, esa misma idolatría es un testigo o evidencia de la estupidez de la idolatría. Cuando leía este pasaje estaba pensando en la idolatría de nuestra nación. Por ejemplo, esta semana entré al baño de la preparatoria donde trabajo y había tampons disponibles para el baño de hombres. Y abajo había una nota que decía que era parte de la ley de California tener tampons en por lo menos un baño de hombres en todas las escuelas de California. Y dije, qué vergonzoso, qué triste, qué locura es confiar en los ídolos. Es más, los mismos tampons en el baño de hombres son testigos en contra de la estupidez de este pecado. Y esta palabra estupidez la uso en el sentido de la necedad. Como segunda aplicación, gracias a Dios que perdieron el partido demócrata, el partido que básicamente adopta todo lo que es una agenda anticristiana que hay en nuestro país. En mi trabajo, donde hay 99.9 de demócratas, de empleados, tuvieron una comida de consolación para que no estuvieran tristes los empleados al perder la elección. Tristes porque ellos saben que de alguna manera esto restringe la idolatría aún en este estado. Ahora, debo de confesar, yo sin saber de qué se trataba, asistí y comí con los demócratas, mis compañeros del trabajo, los burritos que compraron gratis. Pero cuando me dijeron que la comida era para consolarnos por perder las elecciones, yo les dije que yo pensé que era para celebrar la victoria. Entonces, yo comí burritos en celebrando la victoria para mostrar la estupidez de la idolatría que pagó mi burrito. Versículos 10 al 11. ¿Quién formó un Dios o fundió una estatua que para nada aprovecha? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, se pondrán de pie, se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí una vez más Dios pregunta, ¿quiénes son los necios que creen que un hombre puede crear a Dios? Ahora, algo interesante de nuestra sociedad moderna es que dicen que odian la religión y particularmente el cristianismo, pero como han apuntado muchos predicadores como Buddy Buckham, esta sociedad es increíblemente religiosa, paganamente religiosa, diría yo. Ellos se tiran ante su Dios, el gobierno, y lo besan. Creen en la depravación total, solo que ellos le llaman racismo. Predican su escatología, su doctrina del fin de los tiempos, que el mundo se va a acabar si prendes el aire acondicionado o manejas tu carro demasiado, o tienes demasiados hijos. Tienen su catecismo que enseñan a sus hijos la confusión de la ideología del género. Su sacrificio a su Dios es matar a bebés en el vientre, pero en su religión no hay perdón de pecados, sino odio, muerte, vergüenza y destrucción. Pues todos los que odian a Dios aman
la muerte. ¿De qué les aprovechará su idolatría?, pregunta Jehová. Ahora noten cómo Dios se burla de la idolatría. Noten el versículo 12. El herrero toma la tenaza y trabaja en las ascuas y le da forma con los martillos y trabaja en él con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Aquí está un hombre construyendo un ídolo a su futuro Dios con D chica, con su brazo. Pero después de trabajar arduamente en su ídolo, se le cansa su brazo y se empieza a desmayar porque no ha comido ni tomado agua. Pues es solamente un hombre, y los hombres no son omnipotentes o todopoderosos. Y por cierto, si un hombre se cansa al construir su ídolo, ¿qué tan fuerte será el Dios que construyó con su brazo? Para muchos de nosotros puede ser intimidante esta sociedad que odia a Cristo. Aún puede ser intimidante hablar de Cristo en nuestros trabajos, escuelas y comunidades. Pero escuchen, los ídolos de esta nación parecen fuertes, pero ellos simplemente no pueden contra la verdad de Dios. Por ejemplo, un hombre, por más que quiera parecer mujer, no puede embarazarse. Por más que la ley o el mismo gobernador digan que sí pueden. Y esto revela que los ídolos de esta nación solo aparentan fuerza, pero no tienen poder alguno, sino que la verdad de Dios revela la estupidez de la idolatría. Este mes de octubre observé a muchos académicos que decían creer en Dios, que decían que creer en Dios es algo ignorante, construir altares a sus muertos para festejar el Día de los Muertos. Y es gracioso que aquellos que niegan la religión verdadera, el cristianismo, son los mismos que ponen fotos a sus muertos y comida en altares que ellos mismos construyeron. Pues ellos creen que los espíritus de sus muertos van a regresar esa noche a comer las ofrendas que les dejaron. Si eso no es religión, no sé qué es religión. Pues tienen un altar, tienen sacrificios de comida, tienen música, hablan de la vida después de la muerte. Ciertamente eso es una imagen de lo necio de la idolatría. Ahora noten conmigo el versículo 13. El carpintero tiene la regla, lo traza con el marcador, lo hace con los cínceles y lo traza con el compás, y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Este último mes me compré una caja de herramientas porque mi esposa quería que pusiera un repiso en la pared. Y ya me estaba dando pena marcarle a mi suegro, el pastor Alex, para que viniera a mi casa a colgarlos con sus herramientas. Así que me compré mi propia caja de herramientas y vi algunos videos de cómo se ponen las repistas. Y dejé muchos hoyos en la pared, pero finalmente lo pude poner. Pero aquí lo que dice Isaías con sarcasmo es que hay un carpintero midiendo, trazando, sacando sus cálculos y dibujando cómo quedará su hermoso ídolo. Un pedazo de metal o madera que después llamará su Dios, una repisa glorificada. Y se nos dice que este hermoso ídolo lo hace a su imagen, es decir, a la imagen del hombre. Y esto es alarmante, pues la doctrina bíblica nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen, pero la idolatría, el hombre hace a su Dios con D chica a su imagen. ¿Y no es esto lo que escuchamos hoy en día? No dice la gente, yo creo en Jesús, pero solo en que es amor, pero no justicia. Ellos hacen a su Dios con D chica a la imagen del hombre. Está al revés que la doctrina bíblica. Noten conmigo el versículo 14. Se corta cedros y toma roble o encima, que se hace fuerte entre los árboles del bosque. Planta pino que crezca con la lluvia. Mi esposa empezó a crecer una planta que algunas hermanas de la iglesia le regalaron. Y ella lleva varios meses y la planta está creciendo. Y aquí en nuestro pasaje se ve algo similar, un hombre cuidando su árbol. Y el hombre deja que le caiga lluvia a su árbol para después sacar madera para su ídolo. Y esto es sarcasmo de Dios, pues el Dios o ídolo de este hombre necesita lluvia que viene del Dios verdadero. Y después ocupa el brazo del hombre para que le dé forma. Pero en comparación, nuestro Dios es el alfa y el omega, el que no tiene principio ni fin, el que no necesita nada fuera de sí mismo.
Noten el versículo 15. Luego el hombre se sirve de él para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Aquí Dios se sigue burlando de los ídolos. Dice que el hombre que está construyendo el ídolo de madera, de la misma madera, primero se hace un fuego, una fogata para calentarse, pero luego aprovecha el fuego y hace unos panecitos. Y finalmente se arrodilla a la madera que sobró y lo convierte en su ídolo y le llama mi Dios, con D chica. Versículos 16 y 17. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, asa un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de su sobrante un dios. Su escultura se arrodilla delante de ella y la adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. De la misma madera se hace una carne asada, básicamente, de la misma madera que hizo su ídolo. Noten conmigo del versículo 18 al 20. No saben ni entienden, porque él tapó los ojos de ellos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona en su corazón. No tiene conocimiento ni inteligencia para decir, parte de esto quemé en el fuego y también sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Y haré del resto de él una abominación. Delante de un tronco de árbol me arrodillaré. Se apacienta de ceniza su corazón, engañado lo desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Aquí vemos que la gente que practica la idolatría no puede darse cuenta de su pecado, porque este es un juicio de Dios sobre ellos. Cuando alguien niega a Dios, Dios muchas veces los entrega a la locura de su pecado, al resultado lógico de querer vivir sin Dios. Por lo tanto, joven, ¿no quieres vivir sin Dios? Dios te entregará muchas veces al resultado lógico de vivir sin Dios. Una vida de locura, estupidez, vergüenza y autodestrucción. Mejor ven a Dios, quien decide cómo vivimos, y el vivir a su luz es lo mejor que puede haber en la vida, es vivir consciente de su mano paternal y amorosa. Leí una sección en las noticias, por ejemplo, que cada vez es más común lo que se llaman los furries, un nuevo movimiento entre jóvenes donde se van vestidos de animales a todas partes, incluyendo a la preparatoria, y ellos se creen la fantasía de que son animales. Es por eso que Isaías en el versículo 20 dice que el practicar la idolatría es tan necio como comer cenizas y no darte cuenta, y a la vez es un juicio de Dios sobre ellos. Ahora, escuchen, iglesia, como dice el predicador, es muy fácil decir amén a la idolatría del mundo cuando no están aquí en este cuarto. Pero ¿qué tal de la idolatría de la iglesia local? Por ejemplo, todo lo que sucedió con el predicador Steve Lawson fue un impacto al mundo evangélico. ¿Por qué fue un impacto tan grande? Porque tenemos una idolatría por pastores, celebridades y conferencistas. Y lo mismo aplica a apologistas, podcasters. Hermanos, no está mal escuchar a predicadores famosos. Yo personalmente lo hago y he sido bendecido grandemente. Y me encantan los podcasts y apologistas y los escucho con frecuencia. Pero tengamos cuidado de saltar a algún hombre o algún ministerio más allá de lo que es debido. Pues esto es idolatría dentro de la iglesia local. Ya vimos el punto número 1, fuera de mí no hay Dios. Ahora veamos el punto número 2, Ciro, un pastor y un Mesías de Dios. Punto número 2, Ciro, un pastor y un Mesías de Dios. Ahora, ¿por qué Dios estableció que Él es el único Dios verdadero y no los ídolos? Primero, para llamar a Israel al arrepentimiento y su idolatría y decirle que en Él encuentran el perdón de sus pecados. Segundo, para anunciarles que en su soberanía va a levantar a un rey pagano para salvarlos de Babilonia, a Ciro. Note conmigo rápidamente el versículo 21. Acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no serás olvidado
de mí. La Biblia de estudio CSB dice así, que Dios formó a Israel y ellos no lo formaron a él. Y esto es también una burla a la idolatría. Pues en la idolatría, una vez más, el hombre crea a su Dios con D chica y no Dios a ellos, como es lo bíblico. Nota el versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aquí Dios llama a Israel a olvidar su pasado y su idolatría, porque Él es quien ha perdonado sus pecados. Les llama a arrepentirse de su idolatría y regresar a Él para recibir su maravillosa gracia. Y como aplicación, si aún eres un idólatra, practicando las obras de la carne y todavía no conoces a Dios, si sigues en estas obras que nos ha predicado el pastor Alex, que son adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicas estas cosas, serás lanzado al infierno en el día del juicio. Por lo tanto, si hay alguien que no conoce a Cristo, te exhorto a que te voltees a Jesús, en quien hay perdón de pecados, y te arrepientes. Para arrepentirte tienes que voltearte de tu maldad y venir a Dios con un corazón contrito y humillado y creer que Cristo murió por tus pecados, pero que también resucitó con poder el tercer día y está sentado a la diestra del Padre, llamando a todo hombre al arrepentimiento, pasando los tiempos de ignorancia y llamando a todos los hombres que se arrepientan. Arrepiéntete y cree en Jesús y serás salvo de la ira venidera. Ahora note conmigo rápidamente el versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, el bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel se glorificará. Básicamente Dios dice que cuando levante a Ciro y lo rescate de la esclavitud de Babilonia, va a cantar el mundo, la creación entera. Y esto es tipología, nos apunta a un día que Cristo establecerá justicia en el mundo. Y toda la creación cantará y le dará gloria a Dios. Una vez más, esto es burla a la idolatría, porque la idolatría, el hombre adora a la creación, pero aquí la creación misma adora a Dios, al Dios verdadero. Versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor y el que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que despliego solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Vemos aquí que Dios dice, habla de su soberanía, quien hace todas estas cosas, quien mueve el cielo como si fuera una cortina. Versículo 25 al 26. Que deshago las señales de los impostores y enloquezco a los divinos, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reedificadas y sus ruinas levantaré. Aquí Dios dice que Él es soberano y que cuando había adivinos o impostores, falsos profetas, y anunciaban cosas que no son, Dios frustraba sus planes y sus anuncios y su predicación falsa que no se alineaba con Él. Pero cuando sus profetas en el Antiguo Testamento anunciaban el futuro, como Isaías, Él hace que esas cosas se cumplan, como vemos en el versículo 26. En este caso, se cumplirá lo que dijo Isaías, que Ciro en 150 años va a reedificar a Jerusalén. Noten el versículo 27 y noten con mucho cuidado el versículo 28. Que dice a la profundidad, versículo 27, sécate y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y dice, Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Quiero que noten aquí cómo Isaías profetiza, una vez más, que en 150 años, antes de que pase, que Ciro será usado como un pastor de Dios. Ahora, esto de pastor, en la Biblia a veces a los reyes se les llamaba pastor porque estaban sobre el pueblo, cuidaban del pueblo o tenían que cuidar del pueblo. Y aquí nos dice que Ciro será un rey pagano como un pastor sobre Israel. En otras palabras, será un rey pagano que ayudará o será usado por Dios para ayudar
a Israel. Y aquí vemos una vez más que Dios tiene en su mano aún el corazón de los reyes. Y no solamente de los reyes creyentes, sino de los reyes paganos de la tierra. Y lo inclina hacia donde Él quiere. Y como veremos, esto cambiará la situación política de Israel y los dejará regresar a Jerusalén y trabajar en el templo. Y como comencé al principio, Dios en su soberanía, hablando de este tiempo y de esta nación, Dios en su soberanía nos ha dado 4 años más de cierta paz política. Y les pregunto, iglesia, ¿qué haremos en estos 4 años? ¿Qué haremos como iglesia? ¿Qué haremos como familias, como creyentes en ese tiempo para avanzar el reino? ¿Seguirá la iglesia dormida? ¿O despertará y trabajará para la gloria de Dios? Rápidamente vamos a ver, denle la vuelta al capítulo 45, vamos a ver esto muy rápido. Isaías 45, versículos del 1 al 3 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y los portales no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Ahora noten que, una vez más, que Dios anuncia que le va a dar favor a Ciro en 150 años. Todavía no nace Ciro, pero está anunciando lo que va a hacer en el futuro. Pero noten que en el versículo 1 usa la palabra ungido de Ciro, que en hebreo significa Mesías y en griego se traduce como Cristo. Y esta palabra tiene su historia de cuando en Israel se comisionaba a un rey, se les ungía con aceite. De ahí viene la palabra Mesías, que significa el ungido, y Cristo, que significa lo mismo en griego. Por lo tanto, cada rey de Israel era un tipo de Mesías, un tipo de Cristo. Pero esto solamente sucedía en Israel. Lo increíble del pasaje es que Ciro no es de Israel, es un rey de Medio Persia, o será un rey de Medio Persia. Y Dios le llama su ungido, su Mesías. Es decir, Dios en su soberanía no se limita a usar solo a su pueblo, no solamente a los creyentes, sino que tiene bajo su mano paternal al mundo entero. Como decía mi hermano, Él pone y quita reyes. Y según el versículo 1, Dios tomó a Ciro y lo puso para ayudar a Israel. Y lo está capacitando, dice el texto, y guiando para la labor de librar a su pueblo políticamente de Babilonia. Y aquí este Ciro, este Mesías, este Cristo nos apunta al Mesías, a el unigénito Hijo de Dios, a Jesús, quien finalmente salvará a su pueblo de su pecado y al que te puede salvar a ti si aún no has venido en arrepentimiento y fe, confiando en su obra, en la cruz y su resurrección entre los muertos. Ahora, un dato histórico: el historiador judío Josefo, en uno de sus escritos, dice que Ciro estaba leyendo al profeta Isaías. Esto fue escrito 150 años antes, y de alguna manera se cree que fue Daniel quien estaba en Babilonia. Recuerden, Medo Persia, Ciro conquista Babilonia, y se cree que, según el historiador Josefo, fue Daniel quien estaba en Babilonia cuando conquista a Ciro. Y Daniel le hace llegar a Ciro esta profecía que habla de él y todo lo que va a hacer, y que viene con su nombre, donde Dios en Isaías literalmente te llamé por nombre. Y Ciro, al leer esto 150 años después de que fue profetizado, dice que se gozó y quiso cumplir la profecía que decía de él el Dios de Israel. Ahora note conmigo el versículo 4. Por causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, o sea, por causa de Israel, mi escogido, hablando de Ciro, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ahora, muchos cristianos piensan que Ciro era un creyente, y piensan esto por varias razones. Una, porque Dios mismo le llama mi pastor y mi ungido, y dos, por el lenguaje que usa Ciro cuando habla de la libertad, cuando decreta la libertad para Israel. Pero Ciro no era creyente. Aquí mismo dice el versículo 4 que Dios lo usaría aunque no lo conoció a Jehová.
Y esto de conocer, esta es una relación entre Dios y el creyente especial. Ciro no era creyente, sino, diríamos, un simpatizante con Israel y el pueblo de Dios, y con el Dios de Israel. Aunque aparentemente, como ya dije, él sabía que estaba siendo usado por Dios, según el historiador Josefo, cuando Daniel le hace llegar esta profecía, 150 años que habla de él, y está leyendo cómo Dios lo usaría. Note conmigo el versículo 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Jehová y ninguno más hay, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Aquí Dios está hablando de su soberanía. Él es quien crea la luz y las tinieblas, la paz o el mal, o como dicen las traducciones, la calamidad. Es decir, Dios es soberano sobre las cosas buenas y malas que suceden en la historia. La providencia de Dios, como decía nuestro hermano una vez más. Pues sin ser el autor del mal, Dios usa el mal como parte de su decreto para cumplir sus propósitos buenos y gloriosos. Noten el versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilan la justicia. Ábrase la tierra y fructifique la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo decreté. Una vez más, Dios traería justicia por medio de Ciro, pero esto en realidad nos apunta a un día que los cielos y las nubes destilarán justicia por medio del reinado, no de Ciro, sino de Jesús, el verdadero Mesías, el antitipo de Ciro. Y una vez más, esto ya ha comenzado el día de hoy con el Evangelio, y mientras más crece su reino, vemos esta realidad, que las nubes destilan justicia cuando la gente dobla su rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Note conmigo los versículos 9 y 10. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos. Básicamente esto de tiestos son pedazos de barro quebrado. Los tiestos de la tierra, dice. ¿Dirá el barro al que lo forma, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice el padre, ¿por qué me engendraste? O a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ahora, ¿por qué Dios habla de su soberanía? Y luego habla de esto de cómo Él crea las cosas y que no debemos de contestarle. Lo dice porque Dios va a usar a un rey pagano para salvar a su pueblo Judá. Y a lo mejor esto le causaba inquietud a su pueblo. ¿Cómo es que vas a usar a un rey pagano para librar a tu pueblo? Y Dios dice que nos recuerda que es necio cuestionar a Dios, que sería como el barro peleando con su hacedor, o como alguien preguntándole a su padre, ¿por qué me engendraste? O a la madre, ¿por qué me diste a luz? Vamos a leer el versículos 11 al 12 y terminamos en el 13. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su hacedor, preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, sí, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Una vez más, el Dios creador de todas las cosas invita a su pueblo a preguntarle el futuro, a confiar en Él, algo que los ídolos no pueden hacer. Y específicamente Dios invita a su pueblo a preguntarle sobre lo que hará cuando levante a Ciro al trono de Medio Persia y decrete libertad a Judá. Último versículo y terminamos. Yo lo desperté, hablando de Ciro, en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, antes de terminar el sermón, si me acompañan por favor al cumplimiento de esta profecía, vayan conmigo a Esdras. Vamos a ir 150 años al futuro y terminamos con 5 versículos donde vemos el cumplimiento de esta profecía en el futuro. Esdras capítulo 1 y veamos cómo termina cómo se cumple esta profecía. Esdras capítulo 1, y note conmigo el versículo 1. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová al espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar por todo su reino y también por escrito, diciendo, y ahorita vamos a ver lo que dice. Note que el versículo 1 se nos dice que Dios, Jehová, ahora, han pasado 150 años, y Dios, 150 años después de que lo anunció por sus profetas, Isaías y Jeremías,
y esto es increíble, despierta el espíritu de Ciro. Fue Dios, noten que es Dios quien empieza. Dios despertó a Ciro y aquí vemos una vez más la soberanía de Dios. Y una vez más recordamos cómo el historiador Josefo dice que Ciro leyó la profecía de Isaías y esto lo animó a cumplir las profecías. Tal vez eso fue lo que lo despertó. Incluso se cree que Ciro simplemente estaba ayudando a Israel como un político para que no se rebelara la nación contra él. Pues el lenguaje que usará aquí para exaltar al Dios de la Biblia lo usa también de los otros dioses que tenían otras naciones. Pero no importa por qué lo haya hecho Ciro, el punto es que aunque él estaba haciéndolo como un político, desde un punto de vista divino, Dios lo estaba usando para salvar a su pueblo. Dios estaba despertando el espíritu de Ciro para salvar a su pueblo y juzgar a Babilonia 150 años después de la profecía de Isaías. Note conmigo el versículo 2 al 4 lo que decretó Ciro. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí está un político pagano, mundano, usando el nombre de Dios y diciendo cómo Dios le ha mandado para que haga algo. Ahora, tal vez fue lo de Daniel que le enseñó el rollo de Isaías, la profecía, 150 años después. Tal vez Ciro simplemente era un político tratando de agradar a las naciones para que no se rebelaran contra él. Pero Dios tenía un propósito y Dios estaba usando a Ciro para glorificarse a sí mismo. Por eso le llama su ungido, su pastor. Nota el versículo 3. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Esto es lo que está escuchando el pueblo de Israel en Babilonia 150 años después. O sea, es otra generación. Pero ellos tenían Isaías, ellos habían leído Isaías. Ellos sabían que estos escritos, y ahora dentro de la cautividad de Babilonia, ellos están escuchando a un embajador de Ciro predicar por las calles esto: que Jehová es Dios de los cielos y que Él ha dado a Ciro todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego Ciro pregunta en el versículo 3: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea su Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, los hombres de su lugar lo ayuden con plata y oro y bienes y con ganado, junto con ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Ciro, un pagano, dice: Dios me ha llamado para ayudar al pueblo de Dios. A lo mejor estaba simplemente siendo un político, pero Dios estaba usando a ese político mundano para ayudar a su iglesia. Ahora, tienen que entender, hermanos, el pueblo de Dios escuchó esto, pero ellos ya tenían 70 años en Babilonia, fuera de Jerusalén. Ya tenían vidas establecidas en Babilonia. Y si ellos regresaban a Jerusalén, ahora que se ha cumplido la palabra de Isaías y Jeremías, ellos tendrían que dejar toda su vida. Y si iban a Jerusalén, Jerusalén estaba en ruinas y no había templo. Por lo tanto, el regresar a Jerusalén implicaba regresar a trabajar con las manos en la obra, empezar desde cero. Así que no todos regresaron a Jerusalén a trabajar. Algunos se quedaron cómodos en Babilonia, pero muchos sí obedecieron. Noten conmigo el último versículo y terminamos. Versículo 5. Entonces se levantaron los cabezas de la familia de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Note que en el versículo 1, Dios a nivel grande y político mueve o despierta el corazón de Ciro, de los gobernantes. Pero en el versículo 5 despierta el corazón del pueblo de Dios, de las cabezas de las familias, para que vayan y trabajen en Jerusalén. Hermanos, una vez más, en estos momentos, Dios ha detenido en su gracia al partido de la muerte, a los demócratas, que odian el cristianismo, por 4 años. Dios a nivel político nos ha dado tiempos de paz y se nos ha abierto una puerta grande y eficaz para trabajar como iglesia y avanzar el reino. Por cierto, no estoy diciendo que Trump es Ciro, para que no me vayan a decir alguien eso. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene en su mano los corazones de los reyes paganos
y lo inclina hacia donde Él quiere. No importa quién sea, no importa quién esté en la Casa Blanca. Y en este momento, ciertamente, Él nos ha dado tiempos de paz para trabajar. Ahora, tal vez algunos estarán cómodos, como los de nuestro pasaje, y se negarán a trabajar para el reino como iglesia. Pero aquellos que a veces de familia, a ustedes me dirijo, a ustedes que Dios les ha puesto el querer como el hacer. Hermanos, ya no es tiempo solamente de hablar, o ni siquiera, ya no es tiempo ni siquiera de orar sobre hacer cosas como iglesia. Ha llegado el tiempo de trabajar verdaderamente por esas cosas con las manos a la obra. Es tiempo verdaderamente de trabajar para el reino. Es tiempo de abrirnos ministerios como el de predicar en las clínicas de aborto, si el Señor te lo pone en tu corazón. Es tiempo de abrir ministerios evangelísticos en universidades o en tu comunidad, o cualquier cosa que el Señor te ponga en tu corazón. Es tiempo de ponernos a trabajar como iglesia. Y la pregunta es, ¿qué haremos con estos 4 años como iglesia? ¿Quién se levantará? ¿Se levantará una nueva generación? ¿Se levantarán nuevos jóvenes? ¿Se levantarán hombres que estaban dormidos? ¿Cuáles cabezas de familia trabajarán y dejarán su comodidad para servir al Señor y aprovechar esta oportunidad? Esdras 1:5. Entonces se levantaron los cabezas de familia de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que no solamente oremos, y sí creemos en orar como iglesia, pero que también pongamos a obrar en tu reino, mostrando que verdaderamente creemos por lo que oramos, el avance del reino de Dios aquí en San Diego. Todo esto sea para tu gloria y Cristo sea exaltado en todo. Tu Mesías, el pastor de pastores y Señor de señores. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén.